Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver los cuidados de enfermería en los pacientes que necesitan un trasplante cardíaco. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el marco histórico, las indicaciones y contraindicaciones, los cuidados de enfermería en el prequirúrgico, técnicas quirúrgicas y en el postquirúrgico, que es cuando recibimos estos pacientes. Las indicaciones a trasplante cardíaco no es una decisión nuestra, ¿sí? Pero las tenemos que conocer, porque nosotros también atendemos a estos pacientes en el prequirúrgico, ¿sí? O cuando tal vez cuando no tienen indicación de trasplante, ¿sí? Pero vamos viendo su evolución. Con mayor frecuencia las miocardopatías o cardiopatías congénitas, con menor frecuencia arritmias ventriculares intratables, tumores cardíacos irresecables, anomalías coronarias con síntomas isquémicos, difusión cardíaca revascularizable, un retrasplante, ¿sí? En la historia, el primer trasplante se realizó en la década de los 80 en un paciente neonatal con diagnóstico de corazón izquierdo hipoplásico, con éxito en Estados Unidos. El equipo fue el doctor Leonard Biden. Las contraindicaciones que no se puede hacer el trasplante es difusión de otros órganos que limiten la supervivencia, anomalías cromosómicas o genéticas significativas, enfermedad sistémica que afecten el órgano trasplantado o enfermedad vascular pulmonar irreversible. ¿Sí? Eh, Recuerden obviamente que este órgano es de un paciente cadavérico, ¿sí? Indicaciones de retrasplante puede ser con función ventricular anormal y al menos moderada con vasculopatía del injerto o con función ventricular normal y vasculopatía del injerto. En el prequirúrgico lo que vamos a hacer, se va a encargar la coordinadora de trasplante, evaluación del receptor, ¿sí? Que tenga todo esto completo. Estudios complementarios como ecocardiografía, electrocardiograma, radiografía de tórax, cateterismo cardíaco, resonancia magnética cardíaca, todos los estudios de laboratorio, ¿sí? Estudios inmunológicos como inmunoglobulinas y población, estudio del tipo del antígeno de histocompatibilidad y anticuerpos citostóxicos, evaluación neurológica, función renal y hepática, evaluación familiar y psicosocial si el paciente va a poder post-trasplante. eh, si los lugares donde vive, su contención es compatible para que un paciente trasplantado que esté inmunosuprimido viva en esas condiciones. Educación del autocuidado de la familia, evaluación del calendario de vacuna y una vez evaluado y considerado candidato al TAC, se lo inscribe en la lista de espera. ¿Sí? En el prequirúrgico, el lugar de espera debe ser cerca del centro donde se va a trasplantar. Puede esperar de forma ambulatoria, hospitalizado por soportes inotrópicos, con asistencia ventricular, Bellinger o circulación extracorpórea. Digamos, más dispositivo tenga el paciente donde corra riesgo de vida, como puede ser asistencia ventricular y ECMO, pasan a estar primer, primero en la lista de espera, ¿sí? Esto lo va manejando el equipo de médicos y el INCUCAI. Evaluación del donante, criterio de selección primaria es que tenga una función aceptable por examen físico, signos vitales, analítica, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardio, donante y receptor que deben ser compatibles en cuanto a grupo sanguíneo ABO, no se considera el factor RH. Lo que voy a tratar de conseguir, que no lo encuentro, eh, hicimos un folleto para este tipo de pacientes cuando se van de alta. Si lo encuentro, se los voy a pasar porque es importante que nosotros nos involucremos en el tema. En el prequirúrgico eh, se ve contraindicación si los grupos sanguíneos son incompatibles, tener en cuenta la relación del peso del receptor al donante, bueno, y al hacer el operativo de trasplante, ¿sí? Todo esto, digamos, le saqué una foto porque no lo tengo digital, ¿sí? Se llama código naranja, que es la preparación de un paciente para el trasplante cardíaco o cardiopulmonar o pulmonar, ¿sí? Lo que más se está realizando es trasplante cardíaco o trasplante pulmonar. Yo se los dejo esto para que lo lean, ¿sí? Son los laboratorios que se les piden, ¿sí?
el consentimiento informado, el laboratorio, radiografía frente a perfil, el electrocardiograma, baños, la antitetánica que tiene que estar dada, inmunosupresión, ¿sí? La profilaxis y nosotros tomamos las medidas antropométricas, es así. El largo external, ¿sí? Se toma desde la clavícula, se da toda la vuelta hasta la otra clavícula, ¿sí? El axilar, que es la circunferencia, ¿sí? Después el cifoide, que también la circunferencia, y el umbilical también. La lista de trasplantes se esperará ambulatoriamente, recibiendo el tratamiento médico y evaluaciones periódicas, internación que requiere tal vez soporte de inotrópicos, puede ser dobutamina, mirrinona, levosimendan, o necesitar asistencia ventricular, Berlin-Heart o circulación extracorpórea. La preparación prequirúrgica va a ser repetir el laboratorio hemograma, función renal y hepática, medio interno y coagulograma, hemoterapia, preparación de glóbulos rojos, plaqueta y plasma. El paciente tiene que estar, la agente de hemoterapia, nosotros le enviamos antes de que vaya al trasplante sangre para que ellos lo agrupen. Hemocultivo por 2, urocultivo y cultivo de vía aérea en asistencia respiratoria mecánica, 50, ¿sí? Como para ver cómo se encuentra previo al trasplante. Las técnicas quirúrgicas puede ser picava, que se anastomosarán las venas cavas del donante a las del receptor. Esta técnica ofrece ventajas respecto a la convencional, que es la vía atrial, por presentar menor incidencia de arritmia, trombos y hemodinámicos. Hay que tener en cuenta si el paciente se va a trasplantar, si recibe anticoagulantes previos, ¿sí? Como para que en el momento de la cirugía lo tengan en cuenta. Bueno, estas son las técnicas quirúrgicas. Esto no trabaja enfermería, pero como para saberlo. Al extraer el corazón del donante debe incluirse vena cava superior y vena cava inferior, tramos más extensos posible de la aorta y arteria pulmonar y parches correspondientes a cada una de las aurículas. ¿Sí? Técnica quirúrgica, manejo del donante es estereostomía y el manejo del receptor es cardiectomía. Técnicas del implante es a ver, que haya desproporción del tamaño. Miocardiopatías, en la técnica se va a utilizar en la bicava y cardiopatías congénitas. En caso de estrocardia, técnicas vía auricular. Bueno, acá está la técnica estándar, ¿sí? Del trasplante cardíaco. Relación del donante y receptor, se aceptan órganos de paciente con gran diferencia de peso, hasta 4 veces superior, hasta un 20% menor. Tengamos en cuenta que el corazón que va a recibir el paciente generalmente estaba enfermo y muchas veces está agrandado, entonces también por eso tiene esa posibilidad. Niño con resistencia pulmonares elevadas es preferible un corazón de mayor tamaño que el del receptor. Fundamental es ver qué está pasando en quirófano, ¿sí? Cuando ellos nos puedan comunicar. Si van a ir con ARM, con inotrópicos, en ECMO, estable o inestable. La recepción, el monitoreo multiparamétrico que tenga la TANI, PVC, PAB, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, TANI, extensión arterial invasiva, la PVC, presión venosa central, la PAP, que es la presión arterial pulmonar, PC, que es frecuencia cardíaca, y electrocardiograma. Frecuencia respiratoria, saturación, gasto cardíaco, si tiene Swan-Ganz, débito horario de los drenajes, siempre mediastinales y pleurales. Si necesita marcapaso, que el marcapaso esté de forma preventiva; si lo necesita de forma activa, que lo esté, y que siempre vigilemos que no esté compitiendo. Es decir, que haya trastorno en el ritmo, pero porque el marcapaso que le está dando cierta electricidad, el paciente no lo esté necesitando, y eso es tarea de enfermería detectarlo. ¿Sí? Los monitoreos de presiones TAI, PAI y PAM. Presión de aurícula izquierda y presión de arteria pulmonar, ¿sí? Que tiene que tener una buena pletimografía, ¿sí? Y si hay alteraciones en el número, avisar rápidamente al médico. ¿Cuál es el objetivo del marcapaso? Proporcionar los conocimientos con el fin de brindar cuidados necesarios a un paciente que lo requiere. El marcapaso es un generador de impulsos eléctricos, ¿sí? Que tenemos nosotros que ver qué ritmo tiene el paciente, si tiene ritmo
sinusal. Si lo tiene sinusal no habría problema, pero si está nodal, tal vez necesita estímulo en las aurículas, ¿sí? Entonces, o si está baja la frecuencia cardíaca, entonces es esa la ayuda. Pero generalmente cuando el paciente sale del quirófano, de forma preventiva, se coloca en BBI, ¿sí? Con un umbral que si el paciente deja de contraerse las aurículas a los ventrículos, que se contrae de la aurícula al ventrículo, pero el ventrículo no puede inyectar sangre hacia las arterias, el marcapaso va a funcionar, ¿sí? Con tal frecuencia que si nosotros ponemos que le ritmos en nodo auricular o sí, del aurículo ventricular, digamos que puede tener una frecuencia en un paciente pediátrico de 60, se pone de 70 para que actúe y el paciente no llegue a la parada cardíaca, ¿sí? Em, bueno, siempre tenemos que comprobar en la preparación que la batería tenga suficiente carga. Algunos equipos poseen un display que se enciende cuando la batería se agota. Conectar los cables asegurando que las cavidades coincidan. Recuerden que los que están a la derecha siempre son auriculares y los que están a la izquierda son ventriculares. La primera vez que vamos a hacer un electro, siempre ponemos auricular derecha e izquierda, ¿sí? Porque nosotros utilizamos para hacer un electrocardiograma de cables solo los auriculares. Comprobar las conexiones antes de conectar al paciente. Después nos vamos a conectar los cables al marcapaso. Los modos son AAI, BBI o DDD. DDD se encarga de dar frecuencia tanto a la aurícula como al ventrículo, los estímulos eléctricos, ¿sí? A mí me gusta más porque me da más seguridad, que están sincronizados. Pero bueno, el uso del marcapaso tampoco, mm, si no lo necesita, mejor. Y es mejor siempre tenerlo de forma preventiva, porque se puede tardar mucho tiempo si el paciente está desconectado al mismo, ¿sí? Bueno, acá está cuando hacemos el cambio, esto se lo dejo de la batería, y esto es un checklist. Bueno, acá está el monitoreo de las presiones, está la onda de la aurícula derecha, la onda del ventrículo derecho, que tiene una onda muchísimo más alta, ¿sí? Cómo se va acercando el Swan-Ganz, que es lo que mide. Si seguimos introduciéndolo, la arteria pulmonar, y cuando insuflamos el balón, el enclavamiento. Todo esto nos da un número que nosotros cargándolo al monitor nos da todas estas mediciones. Acá les dejo esta grilla para que vean los valores normales, ¿sí? Cuando tengan un paciente, generalmente al principio de la cirugía muchas veces da menos, pero acá es importante también que anotemos los inotrópicos que tiene y la concentración, ¿sí? Porque no es lo mismo un paciente no tiene inotrópicos que lo tiene. Entonces, fundamental, vamos viendo a medida que vamos descendiendo esos inotrópicos, cómo va mejorando o empeorando el gasto cardíaco. Fundamental en estos pacientes el control de los accesos vasculares, tipo de catéter, la ubicación anatómica, la permeabilidad, control de difusión y velocidad de la misma y la fijación, ¿sí? Acá tenemos los objetivos normales de oxigenación que tenemos que lograr con estos pacientes, que también se los dejo, que los nombramos también cuando dimos la clase de trasplante de pulmón. Los controles de los drenajes es fundamental, que primero el débito, la coloración, la cantidad y si hay burbujas o no, ¿sí? Acá les dejo también la preparación de los drenajes, que ya lo hablamos en la clase de trasplante de pulmón. Esto es en caso que el paciente requiera otro drenaje, ¿no? Que lo tengamos que poner de cero, pero recordemos que a veces no hace falta, que ya el paciente trae esos drenajes. Lo que tiene que tener mucho cuidado es en el traslado de que no se vaya a, a soltar la tubuladura. Los aspectos específicos, el corazón implantado está denervado, entonces lo que tenemos que tener cuidado es que el paciente no se quede con una droga que se llama isoproterenol, que se cambia con doble bomba, ¿sí? Porque eso es lo que permite la inervación del nuevo, el automatismo cardíaco de ese corazón. No responde a la respuesta del sistema simpático. Entonces es fundamental el isoproterenol. No confiarse. Y es más, estar preparado para la urgencia en el caso del cambio, por si se queda sin una gotita. Considerar el tamaño del injerto. Un corazón grande puede comprimir el bronquio
puente izquierdo y causar hipertensión arterial o hipertensión pulmonar por hiperflujo. Extensas suturas vasculares en vasos de gran calibre cuantifican sangrado y permeabilidad de drenajes. Eso tenemos que estar atentos cuando se pierde horario. Por eso eh, hacemos balance ingreso-egreso y también de cristaloides y coloides y los unimos. Frecuencia de fracaso ventricular derecho con hipertensión arterial pulmonar previa, ¿sí? Podemos utilizar estas medicaciones, Concetal, Sinafil, bueno, esto lo decía el médico, ¿sí? Óxido nítrico o ECMO. Corazones sobredimensionados al ser necesario el cierre external diferido puede provocar una incisión pericárdica amplia, incluso una picatura diafragmática izquierda. Son estos pacientes que no lo podemos sacar del respirador, entonces el médico le va a pedir una ecografía para llegar si tiene picatura diafragmática, que no permite el movimiento del diafragma. Solo lo hacen por ventilación invasiva o no invasiva, ¿sí? Bueno, ¿qué puede provocar en complicaciones hemodinámicos? Disfunción contráctil, hipotensión, hipertensión arterial y pulmonar, bradicardia. Entonces tenemos que ver cómo actuamos con los sinotrópicos y toda una medicación para tratarlo. Arritmias por bloqueo, bradicardia, tenemos que usar el marcapaso bicameral, el respiratorio con presión bronquial, entonces ARM o BNI, en renal bajo gasto, difusión previa, diuréticos o diálisis, infecciosa, cultivo donante, ATB, antibióticos. Rechazo agudo, esto es inmunosupresión, ¿sí? Falla cardíaca y también pueden necesitar inotrópicos. Las drogas específicas va a ser isoprotenerol, si está hipertenso, nitroprusiato. Si no está bien la contractilidad, se puede dar levosimendan para mejor relajación, mirrinona. Si tiene hipertensión pulmonar, óxido nítrico, sildenafil. El inmunosupresor que va a recibir el paciente es la inmunosupresión es para prevenir el rechazo y disminuir un máximo riesgo de infecciones, malignidad y toxicidad de los fármacos. Es un inhibidor, la ciclosporina o tacrolimus, de la carcineulina y se puede asociar con acetopina o micofenolato y corticoides. En el grupo receptor de menor de 1 año, posibilidad de dejar al paciente como monoterapia de tacrolimus, ¿sí? Si no presentó ningún rechazo agudo. En el posoperatorio, los cuidados de tal no difieren de los cuidados de un postquirúrgico, esperen, de un postquirúrgico primario, una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. La monitorización, digamos, un paciente, también hay que ver cómo sale el paciente, si sale con circulación extracorpórea o sin circulación, ¿sí? Hay que ver cómo fue la evolución en quirófano. Monitorización, optimización hemodinámica con drogas adecuadas, manejo respiratorio, sedación y analgesia. La administración de isoprotenerol por su efecto cronotrópico deseable en corazones denervados. ¿Sí? Este es fundamental y tengan mucho respeto al isoprotenerol. Acá es el armado de la unidad para la recepción del paciente. ¿Sí? Estas bombas van a quirófano, estas 4 que faltan, así cuando vienen nosotros las enchufamos ahí. Es fundamental el trabajo en equipo, el rol de enfermería, la valoración, monitorización de los aspectos hemodinámicos, respiratorios, pseudoanalgesia, balance, registros, identificar complicaciones y educación. La frecuencia de fracaso ventricular derecho se manifiesta con hipertensión pulmonar, ¿sí? Puede ser previa también al trasplante. Se trata con sildenafil, vasodilatadores pulmonares, que puede ser mirrinona o óxido nítrico. La prolongación de la ventilación mecánica en corazones sobredimensionados no está buena. Eh, bueno, postquirúrgicos con cirugías previas puede ser que haya quilotórax, sangrado en pacientes multioperados o anticoagulados, antiagregados, cianóticos o con vasos colaterales. Se debe evitar la administración de hemoderivados en casos necesarios nada más. Debe ser irradiado para evitar el tema del rechazo. Debe ser precoz el diagnóstico de una infección, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Prevenir el rechazo, los fármacos el tracrolimus en pediatría son similares al tracrolimus en adulto, la terapia de inducción y el mantenimiento. Lo único con el tracrolimus que hay 2 dosis, que es una que se utiliza en adulto, que se puede dar en 24 horas, y en pediatría se utiliza cada 12. Necesitamos un equilibrio entre
la infección y evitar el rechazo, ¿sí? Los fármacos acetraclorimus, ciclosporina, micofenolato, azatroprina. La aparición de efectos adversos modifica las dosis, ¿sí? Sirolimus, everolimus se pueden utilizar como segunda opción, ¿sí? Y dependiendo como de cromatch la terapia, Bacilimab y otras, según también lo indiquen los médicos. Las complicaciones a medio y largo plazo es rechazo, infecciones, citomegalovirus, que siempre tienen que estar dosados, varicela puede llegar a tener, rechazo agudo, rechazo crónico, que es enfermedad vascular del infarto. Otras complicaciones pueden ser enfermedad linfoproliferativa, que es algo que afecta a la mayoría de los trasplantados, les puede pasar insuficiencia renal, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes mellitus, post-trasplante, supervivencia en la calidad de vida, ¿sí? Las infecciones son generalmente asociadas con el donante como complicación de la cirugía a sí misma, puede también tener bacteremia, infecciones oportunistas. Durante el primero al sexto mes pueden ser infecciones o rechazo del injerto, virus como citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿sí? Infecciones nosocomiales. El mayor de 6 meses, el riesgo es menor, puede haber un rechazo agudo, infecciones virales, bueno, también de otros gérmenes como levaduras o hongos. El citomegalovirus sigue siendo un agente infeccioso que para los inmunosuprimidos puede ser mortal. Por eso se requiere el dosaje para ver qué tipo de tratamiento hay que hacerle al paciente, ¿sí? Si necesita ganciclovir o valganciclovir. No todos los pacientes se pueden trasplantar. En conclusiones, se debe indicar precisamente la oportunidad de trasplante. 2 pacientes se arriesgan en cada trasplante. Pocos órganos hay, son marginales y de desproporción de tamaño. La atención postquirúrgica correcta determina fuertemente la sobrevida. Sobrevida en pediatría es mayor a 25 años. Los niños tienen menor rechazo agudo y requieren menos inmunosupresión. Acá les dejo la bibliografía. Y voy a tratar de conseguirles el manual. Y si lo encuentro, lo voy a subir al campus para que lo lean y cualquier duda, ¿sí? Se hizo muy ameno y con la menor tipo de información. En adultos tienen una guía que es mucho más amplia, pero en este caso tratamos de ser lo más escueto posible, más que estamos en una generación que cuesta leer y más si es para los chicos para que sea más llevadero. Muchas gracias, me encuentro a disposición por cualquier medio, por mail o por el grupo de WhatsApp me pueden escribir. Gracias.